¿Por qué les di todas estas proyecciones? Porque lo mismo pasa exactamente en la historia de nuestra vida. Y así escribimos nuestra historia. Con estos cambios de percepciones, y a veces cosas que son muy dolorosas, adversas, a veces son más adversas de lo que realmente son, porque están distorsionadas. O otras que no son tanto, y a lo mejor podrían darnos alegría, tampoco la vemos porque no la podemos aumentar. Todos estos cambios de percepciones escriben nuestra historia. Y si escriben nuestra historia, indudablemente esta historia está guardada en algún lado. ¿Dónde la guardamos? En nuestra memoria. La guardamos en nuestra memoria, en diferentes lados de nuestro cerebro. Hay algunos más específicos que otros. El hipocampo, la amígdala, la corteza dorsoventral, toda la corteza difundida totalmente en toda su superficie, pero sin entrar en detalles, se guarda en nuestro cerebro. Y se guarda de una forma totalmente repartida, conectada. Por eso el cerebro se lo llama conectoma. Ahora, porque está todo conectado, una punta con la otra, un núcleo con el otro. La forma de grabar los sucesos, y sobre todo los sucesos adversos, tienen que ver, no como una grabación, como si fuera una fotografía. Porque si fuera como grabar una fotografía del hecho que pasó, bueno o malo, si perdemos esa fotografía, o por ejemplo perdemos esa cara, si perdemos esa cara después no la recuperamos más. Porque es una fotografía. Ahora, si nuestra memoria se graba como una holografía, la cosa cambia, porque se puede perder la cara, pero entre toda la holografía, todos saben lo que es una holografía, la han visto, miramos de un lado o miramos del otro y podemos llegar a ver muchas dimensiones, y entonces perdimos un poquito de la cara, pero si la miramos del otro lado, a lo mejor la vemos más difusa, pero la encontramos igual. La memoria funciona de esa forma, y yo diría no holográficamente, sino en una forma multidimensional, porque cuando pasa un suceso, ustedes se acuerdan del olor, del calor que hacía, del sonido que había, de la música que pasaba, del viento que le daba en la cara, todo lo que ustedes quieran. O sea que grabar un registro de memoria es una cosa bastante grande, ¿no? No es un dato así nomás. Para grabar la memoria, el cerebro, y esto tiene que ver con la resiliencia y tiene que ver con el procesamiento de hechos, el cerebro se mueve, digamos, necesita actividad. Y esa actividad consume energía, y además de consumir energía, la actividad esa, tanto para recordar como para borrar, como para evocar de nuevo un pensamiento, necesita energía y se fabrican proteínas en las neuronas. Todo eso, si uno lo registra, por supuesto está registrado y está experimentado en un resonador magnético, lo que ve es que hay diferentes áreas que se activan ante ciertos recuerdos. ¿Por qué digo que tiene importancia esto en la resiliencia? Porque cuando alguien recuerda un suceso, y sobre todo un suceso doloroso y adverso, lo recuerda de la misma forma como si estuviera pasando, porque cuando pasa o se recuerda, las zonas que se activan del cerebro son exactamente lo mismo. Esto se ha comprobado, por ejemplo, diciéndole a gente que toque una pieza de piano, y cuando toca una pieza de piano se lo mide en un resonador. Después se le dice recuerde cuando tocó esa pieza de piano, y se activan las mismas zonas. O sea, sienten el dedo que se hundió en la tecla, cómo atacó la tecla, cómo sonó la melodía, si fue más fuerte. Sienten exactamente lo mismo. Por lo tanto, como decía antes, en el cerebro, entre lo que pasa realmente y lo que no pasa, si para el cerebro y para nuestra mente está pasando, ¿cuál es la diferencia? Cuando uno revive momentos adversos muy tristes y muy dolorosos y graves, simplemente en la memoria, lo está viviendo como si realmente estuviera pasando. No es un recuerdo, lo vive y lo siente como si estuviera pasando. ¿Hay algo que haga que la memoria quede impregnada mucho más fuerte? Ciertas memorias. Sí, hay algo. Y eso se llama, lo marca como un GPS. Eso se llama emoción. La emoción tiene la capacidad de meter una marca de GPS en el registro de la memoria, porque la emoción le da la fuerza,
La fuerza para que quede grabado y la fuerza para que después pueda ser evocado. Inclusive, no solo para que pueda ser evocado, tiene tanta fuerza que se evoca solo. Se evoca solo y aparece, y aparece, y aparece, y ahí está el problema. Cuando sigue apareciendo y uno no quiere que aparezca, pero aparece igual. Bueno, dentro de estas emociones que tienen la capacidad... Esto lo vamos a pasar rápido, simplemente para decir, perdón, que el sistema emocional límbico está debajo de la corteza, tiene diferentes núcleos, por supuesto que es lo más antiguo que hay, es más, se lo llama cerebro reptiliano, porque es con lo que se empezó a manejar la vida, y hay unos núcleos que simplemente se lo nombro porque después lo voy a nombrar con otras cosas. Importante es la amígdala, que tiene una relación directa con la ira, la agresión, el odio y la angustia. Importante es el hipocampo. El hipocampo tiene la capacidad de recordar, tiene la capacidad de manejar la memoria del momento, de procesar la memoria del momento, pero después la pasa a toda la corteza para que quede como una memoria a largo plazo. Pero además tiene una cosa muy importante, el hipocampo controla la amígdala. ¿Saben por qué? Porque la amígdala, por ejemplo, ve algo que lo pone así medio tenso. Y le pregunta al hipocampo, che, hipocampo, ¿esto que estoy viendo acá es peligroso? Y el hipocampo le dice, no, no es peligroso. Entonces la amígdala queda tranquila. Pero si el hipocampo le dice, no, guarda con eso, la amígdala se pone así. Eso también está medido. O sea, gente con problemas de agresión, de adversidad, que están siempre tensos, el tamaño de la amígdala aumenta. Mientras que las otras personas que tienen otro tipo de paz, digamos, inclusive se ha medido en gente que medita, lo que tiene tamaño aumentado es el hipocampo. La ínsula. Esto es muy interesante. La ínsula es algo muy humano, muy interno, es una cuestión visceral. Es la que siente la sensación de que yo estoy sintiendo. Es como decir, me pasó tal cosa, pero me pasó a mí. Estoy contento por tal cosa, pero soy feliz. Esa cuestión humana, interna, visceral, está manejada con la ínsula. Y también tiene que ver con ese tiempo que habíamos hablado antes, de un proceso largo que uno no puede medir. No puede medir porque depende de cómo lo vivió, si en una forma feliz o en una forma con mucha angustia y adversa. El otro que nombro es el núcleo accumbens, que es el que nos motiva y nos dispara hacia esa meta satisfactoria. El que nos mueve, el que nos estimula, el que larga la dopamina para llevarnos a diferentes metas. Es como decir, a los que les gusta el chocolate, en la heladera está el chocolate. Anda a abrir la puerta que está en chocolate. Esa dopamina que nos mueve depende del núcleo accumbens. Después, cuando uno se come el chocolate, aparecen las endorfinas. Pero bueno, como aprendió ahí, otra vez estimula el núcleo accumbens, la cosa sigue. Esto puede seguir tanto para cosas buenas, para hábitos buenos, como también, evidentemente, esto funciona en las adicciones, ¿no es cierto? El mecanismo es el mismo. La cuestión es usarlo para bien. La emoción. La emoción es algo físico, es algo instantáneo. La emoción se ve, se siente y se percibe. El corazón, cuando late fuerte, lo sentimos. Cuando nos transpiran las manos, vemos el sudor. Cuando nos aumenta la presión, estamos medio raros. Cuando se nos caen las lágrimas, las tocamos. Entonces la emoción es física, es la traducción física en nuestro organismo y es instantánea y es rápida y no la podemos manejar.